El prevaricato para implementar los juicios de lesa humanidad. Irregularidades en los juicios contra las fuerzas legales que pelearon contra el terrorismo de los años 70. Caso Batallón de Comunicaciones de City Bell. Aberraciones judiciales. Uno de los casos más escandalosos, de injusticias judiciales, se produce cuando los tribunales federales penales, instados por los integrantes del Ministerio Público Fiscal, a su vez impelidos, por los querellantes públicos y privados que actúan en las causas de lesa humanidad, encarcelan a militares y policías que actuaron en la década del 70 en verdaderos enfrentamientos con integrantes de las organizaciones subversivas. Estos magistrados, pese a la existencia de prueba suficiente, de que las fuerzas policiales o militares, encontraron resistencia armada, en muchos casos sufriendo bajas mortales, enjuician al personal interviniente. Los que aquí analizaremos ocurrieron en lugares urbanos, con numerosos testigos, y casi siempre cubiertos inmediatamente, por medios periodísticos. Y en algunos casos, los intercambios de disparos, se extendieron durante varias horas. Pese a las evidencias de que, en los lugares allanados, luego de sofocada la resistencia armada, se constató la presencia de subversivos, acopio de armas y de documentación, que no dejaba lugar a dudas, de que se estaba ante una casa operativa, de alguna de las organizaciones armadas, los magistrados federales, encarcelan al personal interviniente, cualquiera haya sido su participación. Esto ocurre solamente, en los casos donde los abatidos, o apresados resultaron ser terroristas, porque el resto de los sucesos similares, protagonizados en aquella época, entre las fuerzas legales, y delincuentes comunes, no ha sido objeto de interés para estos fiscales o jueces. Aunque parezca una exageración, nuestra justicia federal penal, con sus actuales procederes, niega al gobierno de las Fuerzas Armadas, y también al anterior al 24 de marzo de 1976, facultades para perseguir y reprimir al terrorismo. Es como si ante la denuncia de vecinos, de actitudes sospechosas en una finca, la comisión policial enviada en averiguación, informada desde el interior, de que se trataba de un reducto terrorista, debiera desistir, y de inmediato retirarse del lugar. No así, si los ocupantes fueran delincuentes comunes. Un despropósito indudablemente, pero al que se llega, con la simple lectura de los autos de procesamientos, y prisiones preventivas, y condenas que exhiben los casos que más adelante señalaremos. El empeño con que fiscales y querellantes persiguen la condena de estos servidores públicos, al día de hoy pesarosos de no haber dado con delincuentes comunes y no ideológicos, seguramente responde a una motivación muy clara, además de la común, esto es la condena de un uniformado más, la de convertir a los terroristas en víctimas y posibilitar a sus deudos y letrados, en connivencia con los contratados, como querellantes, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, acceder a las indemnizaciones dispuestas para las víctimas de los hechos del 70. En algunas sentencias, particularmente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, se insinúa que los ocupantes de las fincas allanadas actuaron en legítima defensa, como si el derecho a utilizar las armas estuviera de su parte. Así, en el suceso de la calle 30, se habla de defensores, y en el protagonizado, por integrantes del Batallón de Comunicaciones de City Bell, que los abatidos tenían derecho a resistir. Esto no nos debe sorprender, porque los jueces que integran estos tribunales participan de la postura de que existió un solo demonio, el militar. Y para sustentar que éste cometió un genocidio, deben incluir a los terroristas abatidos en la categoría de población civil, inocentes como los judíos, víctimas del Holocausto, los armenios, o los miembros de la tribu Tutsi en Ruanda. Veamos ahora uno de los casos que se denuncian. Caso del Batallón de Comunicaciones de City Bell. El 6 de septiembre de 1977, efectivos de esta unidad del ejército argentino, llevaron a cabo un operativo de control e identificación de población, en el partido de Berazategui. Al arribar a una vivienda, y tocar el timbre, recibieron varios disparos, que abatieron de muerte, a un soldado conscripto, de apellido Barbuzano, e hirieron a su igual apellidado García. El matrimonio de montoneros, que ocupaba la vivienda murió, como consecuencia del enfrentamiento posterior. Por esta causa, número 34000243-2011-19, del Juzgado Federal número 3 de La Plata, permanecen detenidos los tenientes, Fleva, desde el 16 de julio de 2013, y Lucero, desde la misma fecha. El doctor Recondo, juez federal de La Plata, luego de recibirles declaración indagatoria, los liberó por falta de mérito, entendiendo que los acusados habían actuado legítimamente ante la agresión de los moradores. Apelada la resolución por el fiscal, la Cámara Federal de La Plata revocó las libertades y dispuso las prisiones de Fleva y Lucero, porque consideró que los montoneros ocupantes de la vivienda tenían el derecho a defenderse. Ello a pesar de que nadie pone en duda que los montoneros dispararon no bien advirtieron que estaban llamando a su puerta. Este caso fue llevado ante el Consejo de la Magistratura, donde se denunció el proceder de los jueces de Cámara Vallefín y Pasilio, pero se lo desestimó.